Esta semana no ha sido una buena semana. Ha habido muchas noticias malas. La primera, el asesinato de un sacerdote a cuchilladas en Italia. Un sacerdote que estaba haciendo una gran labor con los emigrantes ilegales y que murió precisamente a manos de uno de ellos. En la diócesis tejana norteamericana de El Paso han entrado en la catedral y han derribado una antigua imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se da la casualidad de que el obispo de esa diócesis fue de los primeros que, cuando empezó el movimiento Black Lives Matter, se puso de alguna manera, ¿no?, a favor, sin explicitar desde luego su apoyo directo al movimiento, pero sí a favor de pedir perdón por el racismo en la Iglesia y por la historia de supuesta opresión contra los indígenas por parte de los latinos, de los españoles que llegaron allí. Pero no solamente ha habido esto. 48 parlamentarios europeos han firmado una carta pidiendo que la libertad de opinión, la libertad religiosa, las dos cosas, estén supeditadas a aceptar el aborto y la ideología de género. Nadie, según ellos, debe de poder opinar en contra del aborto y de la ideología de género, que se convierten así en superderechos que están por encima de todos los demás. Y en España, por ejemplo, mientras el gobierno avanza en la aprobación de una terrible ley de eutanasia, anuncia que posiblemente será, todavía no está segura la decisión, será derribada la gran cruz del monasterio benedictino del Valle de los Caídos, porque el cementerio que se aloja se convertirá en un cementerio civil y posiblemente, repito, los benedictinos serán expulsados de su monasterio. No ha sido una buena semana. Esta semana he tenido la oportunidad de leer un largo, interesante artículo de un historiador italiano, Roberto Pertici, que reflexiona sobre el porqué, después del Concilio Vaticano II, cuando se esperaba una gran primavera de la Iglesia, se ha producido, en cambio, un crudísimo invierno. Pertici, como historiador, da algunas pistas que no son, desde luego, palabra de Dios, pero que son interesantes. Él dice que la apuesta del concilio fue una apuesta de diálogo. El diálogo fue el gran eslogan, el gran movimiento posconciliar impulsado por los obispos y por el Papa Pablo VI. Había que dialogar con el mundo y con las ideologías reinantes, triunfantes después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo y el marxismo. Había que dialogar. Para hacer ese diálogo, siempre según este historiador italiano, la Iglesia hizo una especie de desarme ideológico o desarme doctrinal. Por ejemplo, dejó de insistir en cosas que eran esenciales en su doctrina, especialmente porque molestaban a los comunistas que decían que la Iglesia era el opio del pueblo porque hablaba de eso. Especialmente dejó de insistir en todo lo concerniente a la vida eterna, a los novísimos, no solamente la resurrección, sino también el premio y el castigo ligados a esa vida eterna. La consecuencia de la tragedia, dice Pertici, es que aquellos con los que la Iglesia quería dialogar, cuando se pone a dialogar con ellos, ya no existían. Las fuerzas de la posguerra, las fuerzas ideológicas, habían evolucionado y habían dado lugar a otra cosa, que es lo que se llama la posmodernidad. Y la posmodernidad tenía una característica esencial que la diferenciaba de las dos ideologías anteriores, el liberalismo y el marxismo. La posmodernidad no tenía ningún interés en dialogar y no tenía ningún interés en hablar sobre la razón y sobre la verdad, porque la posmodernidad está basada en el relativismo. Y así, mientras la Iglesia se desarmaba para favorecer el diálogo, se acabaron las condenas, se acabaron los profetas de desventuras. Mientras la Iglesia se desarmaba, sus enemigos se rearmaban, porque eran otros, se rearmaban para poder acabar definitivamente con la Iglesia. Además, dice Pertici, se produjo una grandísima crisis dentro de la comunidad católica. Eso, según él, explica la gran apostasía de los últimos decenios
del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque al dejar primero de hablar de la vida eterna, en lo que se había insistido tanto antes, se deja de hablar y después poco a poco se niega, no oficialmente, pero en la medida en que se olvida, al final incluso se deja de creer en ello, pues fueron muchos los laicos que se sintieron engañados y frustrados. Si lo que antes era verdad tan importante ahora ya no lo es, lo mismo podemos pensar de otras cosas que ahora se nos dice que sí son importantes. Esto, repito, según el historiador italiano, fue una de las causas, o incluso la causa principal, de esa apostasía masiva en los países occidentales, singularmente, especialmente en los países europeos. Peticci dice que ante este caos, los dos papas de esa época, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que él considera que son papas conciliares, aplican lo que Madame de Staël decía que había aplicado Napoleón para poner un poco de cordura y evitar que la Revolución Francesa se destruyera a sí misma, sobre todo con los desastres de Robespierre. Había que frenar la revolución. Y había que frenar la revolución que se estaba haciendo no en nombre del concilio, sino en nombre del espíritu del concilio, que nadie sabía lo que era porque no estaba escrito, pero que se convirtió en el verdadero dogma posconciliar. Todo lo que no fuera según el espíritu del concilio ya no interesaba y había que acabar con ello. Pues estos dos papas intentaron frenar esta revolución permanente precisamente para salvar lo que se pudiera salvar del Concilio Vaticano II. No parece que tuvieron mucho éxito. Se podrá pensar que todo esto que reflexiona Peticci tiene poco que ver con las noticias de esta semana. A mí me parece que está muy relacionado. Peticci dice que él no ve futuro, o por lo menos a mí me ha parecido entender de su artículo que él no ve futuro, porque dice que delante de todo esto ha habido una reacción conservadora. Esa reacción conservadora, considera él, le aplica una famosa frase de Tocqueville, considera él que esa reacción conservadora va a producir una hueste de fanáticos fervientes en medio de una multitud de incrédulos. Es decir, que o estás en la revolución permanente posconciliar del espíritu del concilio autodestructiva o te conviertes en un fanático ferviente. Bueno, miremos lo que ha ocurrido esta semana. Un magnífico sacerdote asesinado por una de las personas que ayudaba. Una desgracia enorme. Un obispo que se pone casi de los primeros al lado de ese movimiento antirracista tan manipulado por muchos y que no puede evitar que sea su catedral una de las que han sido violadas. Un episcopado dialogante, de verdad dialogante, y que sin embargo ve cómo se aprueba una terrible ley de eutanasia, o se va a aprobar, y posiblemente se va a expulsar a unos monjes de su monasterio y derribar un gran símbolo del cristianismo, como es la mayor cruz que existe en el mundo. O incluso una Europa paladín del diálogo, paladín de los derechos humanos, que ve cómo un sector de sus propios parlamentarios está reclamando el fin de uno de los derechos fundamentales, es el derecho a la libertad de religión y el derecho a la libertad de expresión. Nos hemos puesto a dialogar. ¿Y cuál es el resultado? Yo creo que no solo ha sido sacrificado un buen sacerdote, o no solo puede ser sacrificada una extraordinaria obra de arte, símbolo del cristianismo como es una gran cruz. A mí me parece que lo que está siendo sacrificado es el diálogo. El diálogo está siendo sacrificado porque, por un lado, algunos creyeron ingenuamente que desamortizándose, es decir, quitando todo aquello de sus planteamientos, ocultándolo en un primer momento, no hablando de ello, poniéndolo en el desván, sus enemigos iban a dejar de ser sus enemigos. Y por otro lado, esos enemigos que ya habían cambiado consideraron esta actitud dialogante como un signo de debilidad
y pensaron que era el momento de acabar con su viejo y tradicional enemigo. El diálogo, lo digo sinceramente, el diálogo creo que es necesario. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio. No podemos decir, vamos a dialogar en un sistema permanente de diálogo, aunque estén saqueando nuestra casa mientras tanto. El diálogo con los terroristas, por ejemplo, en España, entre otros sitios, no era posible y no fue posible mientras los terroristas tuvieran puesta encima de la mesa la pistola. El diálogo tiene que tener condiciones. De lo contrario, repito, no es diálogo, sino rendición, que eso es otra cosa. Nos podrán decir que somos unos fanáticos si no aceptamos ese diálogo incondicional, ese diálogo rendición que calla con todo, pase lo que pase. Si no aceptamos eso, nos podrán decir que somos unos fanáticos. Lo dijeron de los mártires, sí. Era lo que decían de aquellos primeros cristianos. Aquellos morían bajo las zarpas y las fauces de los leones. Hoy nos dicen lo mismo. Si no tragas por todo lo que es políticamente correcto, eres un fanático. Y lo dicen los nuevos leones, los medios de comunicación al servicio del poder establecido, al servicio de eso políticamente correcto. Pero no hay que olvidar que aquellos mártires, que no solamente morían, sino que eran denigrados e insultados como poco dialogantes, aunque no creo que el término se utilizara entonces, aquellos mártires que no quisieron echar el incienso en la estatua del emperador, es decir, que no quisieron aceptar aquello que era entonces lo políticamente correcto, aquellos mártires fueron los que vencieron. Diálogo sí, pero con condiciones. Rendición, aceptar todo, sea lo que sea, con la boca callada, no. Aunque nos llamen fanáticos y aunque nos echen a las nuevas fieras de los nuevos circos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.